Bien, entonces vamos a estar estudiando el método de separación de variables. ¿Sí? La idea de este método es, no sé si recuerdan ustedes, que nosotros vamos a tener una ecuación que de alguna manera se va a poder representar como el producto de dos funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la forma general de la ecuación de separación, bueno, la forma general de una ecuación de segundo orden la vamos a poder expresar de esta manera. Voy a ponerla de segundo orden porque va a ser la más común, ¿sí? Pero pues igual vamos a poder tener tercer orden o incluso primer orden. Entonces vamos a tener nosotros algo así. Es A por la segunda parcial de U en X más B por la segunda parcial de U en Y, más C por la parcial de U en X y en Y, más D por la parcial de U en X, E por la parcial de U en Y, más F por U, y esto va a ser igual a G. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a estar considerando primeramente que los coeficientes A, B, C, D, E, F y G son coeficientes constantes, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, como les comentaba, pues es la forma general de la ecuación diferencial parcial de segundo orden. Ahora, las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando, pues van a ser una combinación de esta ecuación, ¿sí? Vamos a poder tener que aparezcan o no diferentes coeficientes y a partir de esto, pues lo vamos nosotros a resolver. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros esta ecuación. Tenemos la parcial de u en x más 3 veces la parcial de u en y es igual a 0. Entonces, esta ecuación va a estar sujeta a una condición inicial. U de 0, y es igual a 4 por e a la menos 2x. ¿Sale? Fíjense que entonces, a partir de la ecuación general que tenemos acá en la parte de arriba, pues únicamente están apareciendo los coeficientes d y e. El resto de los coeficientes es igual a 0. De hecho, debido a que la ecuación está igualada a 0, pues la consideramos una ecuación homogénea. A diferencia de los métodos que estuvimos viendo antes, esta ecuación no se puede resolver de manera, o sea, por una integral, ya sea por integración directa, y como no es lineal, pues tampoco se va a poder resolver utilizando un factor integrante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos nosotros a plantear que la solución U que va a tener esta ecuación va a tener la forma de un producto y va a ser un producto de dos funciones. Una función X que depende solo de X y una función Y que depende solo de Y. Por conveniencia y para no escribir tanto, pues los expresamos como X por Y, ¿sí? Recuerden que aquí estamos manejando X y Y mayúsculas para representar las funciones, ¿sí? Cada una de estas funciones depende de X y Y minúsculas, que son las variables. Entonces, si yo estoy planteando que la solución U debe de tener la forma de X por Y, pues puedo yo entonces replantear las derivadas, hablando de la ecuación acá general, ¿sí? Si tengo la segunda en U, la segunda en Y, la segunda en X y las derivadas parciales en cada variable, entonces, al hacer un cambio de notación, aquí tendríamos lo siguiente. La parcial de U en X, si estoy diciendo que U es igual a X por Y, pues la puedo representar como la derivada de X por Y, ¿sí? Derivando únicamente aquella función que depende de X. La parcial de U en Y, pues va a ser X por Y prima. Es decir, solo se va a derivar la parte de la función, o sea, la parte de la función U que depende de Y. La segunda parcial de U en X, pues sería X' por Y, y la segunda parcial de U en Y, pues va a ser
a la mx y en este caso pues sería e a la my, ¿sí? Vamos a derivar y a sustituir en nuestra ecuación para luego poder construir la ecuación auxiliar. Solamente voy a hacer este paso en esta ocasión, ¿sí? Porque luego es algo que ya vimos. Entonces, x' sería m por e a la mx y y' sería m por e a la my. Sustituyendo la función y sus derivadas en cada una de las ecuaciones, tendríamos me a la mx más 3 lambda cuadrada por e a la mx es igual a 0. De aquí podemos factorizar el exponencial. ¿Sí? Como nosotros sabemos que el exponencial nunca puede ser 0, entonces lo único que va a poder ser 0 es este polinomio que tenemos aquí, ¿sí? Que este es precisamente el que corresponde a la ecuación auxiliar. ¿Ok? En el caso de la ecuación de las y, pues vamos a tener m por e a la my menos lambda cuadrada por e a la my es igual a 0. Otra vez factorizamos el exponencial y nos quedaría m menos lambda cuadrada igual a 0. Nuevamente, el exponencial no puede ser 0, entonces lo que vamos a igualar a 0 pues es el polinomio que tenemos aquí, que sería la ecuación auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos igualando a 0, muchachos? Porque aquí tenemos un producto, ¿no? O sea, tenemos esto por esto que es igual a 0. Uno de esos dos tiene que ser 0 a fuerzas. El exponencial no puede serlo. Es una función que de hecho es asintótica respecto al eje de las x, ¿sí? Entonces no va a ser 0 nunca. Entonces, ya que tenemos nuestras ecuaciones auxiliares, que en el caso de las x es m más 3 lambda cuadrada, y en el caso de las y sería m menos lambda cuadrada, pues las resolvemos para encontrar el valor de m, ¿sí? En este caso, m sería menos 3 lambda cuadrada, y acá tendríamos que m es igual a lambda cuadrada. ¿Qué vamos a hacer con este valor? Lo vamos a sustituir en la solución que nosotros estamos proponiendo. O sea, nosotros dijimos que la solución tenía que ser esta, ¿no? Para cada caso. Entonces, pues nada más tenemos que sustituir el valor de m que acabamos de encontrar. Quiere decir que la función x va a tener la forma C1, bueno, sí, lo voy a dejar así. C1 por e a la m x, y la función y va a tener la forma C2 por e a la my. ¿Sí? ¿Por qué incluyo aquí las constantes C1 y C2? Porque pues al final la forma de la solución, o más bien la solución general, se expresaría como una combinación lineal, ¿sí? Entonces cada solución va a ir multiplicada por una constante. Ahora, ya que tenemos nuestra X y nuestra Y, nos falta construir la forma de U, porque al final la ecuación diferencial pues es la variable dependiente, que es la que estamos buscando, pues es U, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho que U era X por Y, entonces pues solo basta con multiplicar estos dos. U de X, Y va a ser entonces C1 por E a la menos 3 lambda cuadrada X por C2 por E a la lambda cuadrada Y. Como C1 y C2 son constantes arbitrarias que se están multiplicando, pues al final el producto de ellas va a ser otra constante arbitraria, ¿sí? Y entonces yo puedo simplificar esta expresión escribiendo A por E a la menos 3 lambda cuadrada X por E a la lambda cuadrada Y. Si ustedes quieren, y nada más con el fin de simplificar un poquito aquí la expresión, pero no es necesario, se pueden sumar los exponentes, ¿no? Tendríamos e a la lambda cuadrada y menos 3 lambda cuadrada x. Esta entonces es la solución general de la ecuación diferencial obtenida por el método de separación de variables.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Creo que no, maestra. Gracias. Bien, entonces, ya que tenemos nuestra solución general, pues ahora tenemos que aplicar nuestra condición inicial para encontrar la solución particular, ¿sí? La condición inicial que teníamos, ahí ya se me perdió, aquí está, ¿sí? Es esta. U de 0, y es igual a 4 por e a la menos 2x. Entonces, vamos a aplicarla en nuestra solución general. U de 0, y va a ser igual a ver, permítanme tantito. Una disculpa, se me olvidó que tenía consulta con el doctor. Qué padre. Bueno, entonces, ¿qué estábamos? La condición inicial. Lo que nos está indicando esta condición es que tenemos que sustituir todas las variables x con el valor 0. Entonces va a ser a por e a la lambda cuadrada y menos 3 por lambda cuadrada por 0. Y todo esto debe de ser igual a 4 por e a la menos 2 y. ¿Sí? Entonces, si aquí simplificamos poquito, pues vamos a obtener a por e a la lambda cuadrada y es igual a 4 por e a la menos 2y. ¿Sí? Entonces, la idea aquí, muchachos, como con todas las condiciones iniciales o condiciones de frontera, según sea el caso, pues es que nosotros podamos encontrar el valor de las constantes arbitrarias. Aquí tenemos dos constantes, a y lambda cuadrada. Y la manera en que vamos a encontrar su valor, pues es meramente comparativo. O sea, aquí estamos igualando dos expresiones que tienen exactamente la misma forma. Un coeficiente por una exponencial elevado a una potencia de y. Entonces, pues en este caso, nuestra constante a sería igual a 4 y nuestra constante lambda cuadrada sería igual a menos 2. ¿Sí? Una vez que ya obtuvimos estos valores, los vamos a sustituir en la solución general que habíamos obtenido, ¿ok? No se les olvide que vamos a sustituir en todas las lambdas, o sea, no lo vayan a hacer nada más en una, ¿sí? Es para todos los valores de lambda cuadrada vale menos 2. Entonces tendríamos que u de x, y va a ser 4 por e a la menos 2y menos 3 por menos 2x. Es decir, u de x, y sería 4 por e a la menos 2y más 6x. Esta es entonces la solución particular de nuestro sistema. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a tener aquí la siguiente ecuación. Parcial de u en x más la parcial de u en y es igual a 0, sujeto a u de 0, y, ahí no va a caber. Va a estar sujeto a u de 0, y es igual a 2 por e a la menos y más 3 por e a la menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que reescribir nuestra ecuación diferencial utilizando la notación dada o la notación que nosotros proponemos donde u es igual a x por y, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que nuestra función
u, o nuestra variable dependiente u, va a tener la forma de x por y, entonces su primer derivada respecto a x, pues la escribimos como x' y, más la primer derivada con respecto a y sería xy' igual a 0. ¿Sí? Ya que hicimos el cambio de notación, ahora sí vamos a hacer la separación de variables. Cuando nosotros hacemos la separación, muchachos, debemos de seguir dos reglitas algebraicas. Primero que nada, no podemos pasar las derivadas dividiendo, ¿sí? Porque al final, pues la derivada no tiene una inversa, entonces no se puede pasar dividiendo. Y de preferencia, los coeficientes, esto es nada más de preferencia, sí, pero no es así como que una regla escrita, los coeficientes, como este menos que está aquí, los pasamos dividiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, como aquí tenemos x', de este lado, del lado izquierdo, deben de quedar las variables x. Y como acá tenemos y', entonces en el lado derecho deben de quedar las variables y, ¿sí? Para que no se les vaya a ocurrir, por favor, pasar x' o y' dividiendo. Eso no se puede hacer, matemáticamente no tiene sentido. Entonces, nos quedaría x' sobre menos x es igual a y' sobre y. Y dijimos que esto solo se puede cumplir cuando tenemos o sea, cuando ambas ecuaciones son iguales a una constante, ¿sí? Entonces, ya que hicimos la separación, trabajamos con cada una de ellas por separado. X' sobre menos x es igual a lambda cuadrada y y' sobre y es igual a lambda cuadrada. Ahora, en este caso, pues vamos a escribir pues cada una de estas ecuaciones de forma lineal. Tendríamos, perdón, aquí, x' más lambda cuadrada x es igual a 0 y y' menos lambda cuadrada y es igual a 0. Ahora, ya que tenemos aquí una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, pues vamos a construir la ecuación auxiliar para resolverla. En el caso de las x sería m más lambda cuadrada es igual a 0, y en el caso de las y tendríamos m menos lambda cuadrada es igual a 0. Al despejar el valor de m en cada ecuación, vamos a obtener menos lambda cuadrada y lambda cuadrada positiva. Ahora, ya que obtenemos el valor de b, construimos nuestras soluciones. X va a ser C1 por E a la menos lambda cuadrada X, ¿sí? Que es el valor que obtuvimos de la M, y Y va a ser C2 por E a la lambda cuadrada Y. Ya que tenemos la solución para cada una de las variables, ahora sí construimos la solución U, que no es otra cosa más que el producto de estas dos. C1 por E a la menos lambda cuadrada X y C2 por E a la lambda cuadrada Y. Otra vez, C1 y C2 pues son constantes arbitrarias, entonces las vamos a multiplicar para formar otra constante arbitraria. Y si quieren sumar los exponenciales, si no, pues no, ahí ya no cambia mucho la cosa. Esta es la solución general. ¿Ok? Ya que obtuvimos la solución general, entonces vamos a aplicar nuestra condición inicial. Vamos a tener que U de 0, y va a ser A por E a la menos lambda cuadrada por 0 por E a la lambda cuadrada y esto debe de ser igual a 2 por E a la menos y más 3 por E a la menos 2y. Entonces, como E a la 0 es igual a 1, pues esto va a ser A por E a la lambda cuadrada y es igual a 2 por E a la menos y más 3 por E a la menos 2y. Habíamos dicho que para encontrar el valor de las constantes A y lambda lo íbamos a hacer comparativamente.
Pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un solo coeficiente a, ¿sí? Que multiplica el exponencial. Y acá tenemos dos coeficientes con dos términos diferentes. Aquí tenemos una sola lambda y acá tenemos dos valores, o sea, dos constantes que están multiplicando a la y. Entonces, ¿cuál es cuál? O sea, a va a ser 2 o a va a ser 3. Lambda cuadrada va a ser menos 1 o lambda cuadrada va a ser menos 2. Bueno, para evitar este problema, vamos a introducir algo que se llama principio de superposición. Principio de superposición. El principio de superposición me dice que cuando yo tengo una solución general, como esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Cuando yo tengo la solución general de una ecuación diferencial, esta solución la puedo descomponer en distintas soluciones que tienen la misma forma. Es decir, todo esto que es a por e a la menos lambda cuadrada x por e a la lambda cuadrada y, si era así, ¿verdad? Sí. Toda esta solución yo la voy a poder descomponer en una serie de soluciones que tengan la misma forma que la original. Sería a1 por e a la lambda 1 al cuadrado x por e a la lambda 1 al cuadrado y más a2 por e a la menos lambda 2 al cuadrado x por e a la lambda 2 al cuadrado y más y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que siguen teniendo la misma forma. Todas estas soluciones son un coeficiente constante que multiplica el producto de dos exponenciales, uno que está en x y uno que está en y, ¿sí? Es la misma forma que la solución original, nada más que está descompuesta en una serie o en una sumatoria. Y esto se puede hacer gracias al principio de superposición. Al revés también funciona, ¿sí? O sea, si yo tengo varias soluciones, pues las puedo sumar en una sola solución. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es precisamente descomponer nuestra solución general. ¿Y cómo sabemos cuántos términos vamos a hacer? O sea, porque yo aquí podría seguirle, ¿no? O sea, a3 por e a la menos lambda 3 al cuadrado x por e lambda 3 al cuadrado y más y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sé cuántos términos requiero? Pues depende del número de términos al que esté igualada la condición inicial. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2. Entonces requiero dos términos, ¿sí? Entonces, la solución general, pues la vamos a escribir ya no de esta forma, sino así, ¿sí? Entonces vamos a poner que U va a ser A1 por E a la menos lambda 1 al cuadrado X por E lambda 1 al cuadrado Y más A2 por E a la menos lambda cuadrada X y E lambda 2 al cuadrado Y. Esta va a ser entonces la solución general que vamos a utilizar para aplicar nuestra condición inicial, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvimos que hacer así? Porque los términos de mi condición inicial no correspondían con el número de términos de mi solución original. Por el principio de superposición, yo puedo expandir o extender o desarrollar, perdón, la solución general en forma de una sumatoria de varias soluciones. ¿Ok? ¿Está claro? Yo sé que parece muy sacado de la manga, pero pues no es así, tiene su fundamento, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esta nueva solución general, pues volvemos a evaluar nuestra condición inicial, a ver qué nos queda. Sería A1 por E a la menos 1, todo esto 0, lambda 1y, más A2 por E, menos lambda cuadrada 2, 0, por E a la lambda 2 al cuadrado y esto va a ser igual a 2e a la menos y más 3e a la menos 2y. Entonces, como e a la 0 pues es 1 en ambos casos, vamos a tener que
A1 por E a la lambda 1 al cuadrado Y más A2 por E a la lambda 2 al cuadrado Y va a ser igual a esto que tenemos aquí. Y ahora sí, nosotros podemos determinar el valor de las constantes A1, A2, lambda 1 y el lambda 2, básicamente comparándolo con la igualación que tenemos aquí, ¿sí? A1 sería igual a 2, lambda 1 cuadrada sería igual a menos 1, A2 sería igual a 3, lambda 2 al cuadrado sería igual a menos 2. ¿Y qué tiene aquí? A2 es igual a 3, lambda 2 al cuadrado es igual a menos 2. Estos son los valores que vamos a sustituir en la solución general. En la solución general que ya está expandida, ¿sí? O sea, no en la primera que calculamos, esa no nos va a servir. Entonces, en esta es donde vamos a sustituir nuestros valores. Tendríamos entonces que u de x, y va a ser igual a 2 por e a la menos, no es cierto, a la 1, x por e a la menos 1y, más 3 por e a la 2x por e a la menos 2y. Y esta entonces va a ser la solución particular de nuestro sistema. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o comentario? Todo bien, maestra. Todo bien, maestra. Todo bien, maestro.